Hoy vamos a continuar con el segundo video de Derecho Constitucional. En el video número 1 hablamos de la Constitución Argentina y de cómo estaba compuesta. Y dijimos que estaba compuesta por un preámbulo y dos partes, una llamada parte dogmática y la otra parte orgánica. El preámbulo es una introducción que nos habla de las personas que declararon esta Constitución, quiénes son. En este caso se definen como representantes del pueblo de la nación argentina. ¿Para qué están reunidos en ese Congreso? Para justamente declarar esta Constitución. ¿Con qué objeto? Constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior. De la parte dogmática vamos a decir que se denomina así dogmática, dogma, que son principios que rigen a una persona, a una fe. En este caso, la parte dogmática contiene los principios que van a regir en Argentina. Fundamentalmente en la parte dogmática vamos a encontrar declaraciones, derechos y garantías. De las declaraciones vamos a decir que son enunciados solemnes. ¿Qué es esto? Son expresiones importantes, significativas, que van a hacer a la vida del país. Dentro de las declaraciones, en el artículo primero, la Constitución dice que la nación argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana federal, según establece la presente Constitución. Ya aquí vemos una particularidad. En el primer video yo les conté que había una gran diferencia entre nación y Estado. Sin embargo, esos son conceptos actuales. En 1853, cuando se crea la Constitución Argentina, estos conceptos no estaban tan diferenciados. Entonces, en la Constitución Argentina, la expresión país, Estado o nación funcionan como sinónimos. Lo mismo sucede con la forma representativa republicana y federal, que como veremos más adelante, representativa y republicana son formas de gobierno y federal es una forma de Estado. Otras declaraciones: no habrá más aduanas que las nacionales, en la nación argentina no hay esclavos, todos los habitantes son iguales ante la ley, ningún habitante de la nación puede ser penado sin juicio previo. Otra cosa que manifiesta la Constitución es que todo aquello que no nombre, pero que se pueda desprender del principio de soberanía del pueblo y de la forma republicana del gobierno, puede ser entendido como parte de las declaraciones, derechos y garantías que la Constitución establece. Como les decía antes, Argentina, República Argentina, Nación Argentina, Provincias Unidas del Río de la Plata van a ser expresiones o nombres oficiales. La parte dogmática contiene declaraciones, que ya vimos, derechos, que vamos a ver ahora. Y de los derechos, lo que podemos decir es que son prerrogativas que la Constitución reconoce a los habitantes. Y acá algo muy importante a tener en cuenta es esta palabra reconoce. En realidad, los derechos que tenemos como individuos, los tenemos como seres humanos, como personas. Entonces, la Constitución no nos puede dar derechos. Los derechos los tenemos. Simplemente la Constitución expresamente los reconoce. En el artículo 14 encontramos esta expresión, que todos los habitantes gozan de los siguientes derechos, conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio. De acá extraemos un gran concepto, y es que los derechos pueden ser limitados por las leyes. El artículo 14 expresamente nos dice que tenemos derecho a trabajar y ejercer toda industria lícita, a navegar y comerciar, a peticionar a las autoridades, entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, publicar ideas por la prensa sin censura previa, usar y disponer de su propiedad, asociarnos con fines útiles, profesar libremente nuestro culto,
enseñar y aprender. El artículo 14 bis se dedica a los derechos del trabajo y la seguridad social y cita expresamente una cantidad importante de derechos del trabajador. Dentro de la parte dogmática, en el año 1994, fecha de la última reforma constitucional argentina, se incorporan nuevos derechos. Tenemos derechos del consumidor, tenemos derecho a un ambiente sano y además se otorga jerarquía constitucional a los tratados internacionales que el país firme relacionados al tema de los derechos humanos. No sería correcto que la Constitución nos reconociera una cantidad de derechos y no nos asegurara su cumplimiento. Por ello aparece la figura de las garantías, que son mecanismos de derecho previstos por la Constitución para protegernos de cualquier violación o abuso o pretensión de violación de los derechos constitucionales. El habeas corpus protege lo que se denomina libertad ambulatoria, que es el derecho que tenemos de movernos libremente por el país. Funciona en modo reparador, es decir, si a alguien se le ha visto limitado ese derecho ambulatorio, o en forma preventiva, si alguien supone que puede ser detenido en forma ilegal. Al día de hoy, su uso se ha extendido a la defensa de las condiciones de vida en ambientes de encierro carcelario. La otra garantía es el habeas data. Protege la información personal íntima de las personas. Fundamentalmente limita a los bancos de datos que son los que contienen o guardan la información de esas personas. A través del habeas data, las personas pueden dirigirse a los bancos de datos para que estos muestren o exhiban qué información poseen de ellos. Además, si hay datos erróneos, las personas pueden exigir que sean corregidos. Y por último, si hay datos íntimos, pueden pedir que sean eliminados. La tercera garantía constitucional es el amparo, que protege todos los derechos constitucionales que no estén protegidos por el habeas corpus, el habeas data u otras leyes específicas. Las garantías constitucionales se tramitan en forma judicial. Va a ser un juicio sumarísimo, es decir, un juicio que se resuelve en 24 o 48 horas. ¿Por qué tanta velocidad? Porque piensen que estamos hablando de derechos constitucionales. Entonces, la resolución tiene que ser muy rápida, no puede seguir un tiempo de varios años. ¿Qué hace el juez en un juicio sumarísimo? Lo que analiza es la situación crítica que tiene que resolver, no analiza la cuestión de fondo. Esto es todo por este video, nos vemos en el próximo. Muchas gracias.